Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2017. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista y miembro de la Comisión Lavallato, está con nosotros aquí en los estudios. Mauricio, bienvenido, gracias por asistir al programa. Mávila, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar sobre la comisión y sobre la negativa presidencial de asistir o de atender las preguntas que se le quieren formular en el contexto de la investigación que está realizando la Comisión Lavallato, pero antes quería referirme a un tema importante, porque ocurrió lo que esperábamos. Maritza García, congresista del Fujimorismo, renunció finalmente a la presidencia de la Comisión de la Mujer. Esta historia comenzó el 4 de octubre cuando ella se presenta, está participando de una sesión de la comisión y dijo lo siguiente. ¿Por qué suelen suceder los feminicidios? Lo que el gran psicólogo y maestro dijo es que la mujer a veces sin razón o sin querer queriendo da la oportunidad al varón para que se cometa ese tipo de actos, porque muchas veces puede haber un agresor que es absolutamente sano. Déjeme terminar, por favor. Puede haber un agresor absolutamente sano y de repente en un momento la mujer lo saca de contexto diciéndole: me voy o te estoy traicionando. Esas palabras, esas frases nunca deben ser usadas por una mujer, porque podrían, sin querer queriendo, motivar o exacerbar los ánimos de una persona normal. Eso es lo que nos explicó el psicólogo, por eso estoy diciendo claramente. Obviamente palabras que indignaron a la población, indignaron a las otras bancadas del Congreso, a su propia bancada, que el martes se reunió y que decidió pedirle la renuncia a la Comisión de la Mujer. Lima, y lo hemos conocido recientemente, es la quinta ciudad más peligrosa en el mundo para las mujeres. El Perú registró en el primer semestre de este año 59 feminicidios, según cifras del propio gobierno. En 2016 hubo más de centenar de casos y 222 intentos de asesinato de mujeres. La quinta megaciudad más peligrosa a nivel mundial es la nuestra, la capital del Perú. Calculamos que son 125 feminicidios al año. Y la congresista que debiera defender o representar a las mujeres en el Parlamento decía una cosa así. Las críticas llovieron, la bancada de Fuerza Popular se reunió, le pidió la renuncia, ella hoy se presentó en el Congreso presidiendo la comisión, al inicio dijo que no renunciaría, que se había descontextualizado lo que ella expresó en su oportunidad respecto a este tema, y Tania Pariona, otra congresista, le pidió por favor que renunciara. Sucedió lo siguiente. Presidenta, pedimos el retiro de su presidencia de esta comisión. El mensaje del Parlamento en la lucha contra la violencia de las mujeres tiene que ser firme. Congresista Pariona, para responderle que de conformidad con el artículo 30 del reglamento del Congreso, el inciso B, estos planes de trabajo del legislativo, el cuadro de comisiones y cualquier otro plan o proyecto corresponde únicamente a esa competencia, de acuerdo al reglamento. En este sentido, yo creo que va a haber el momento y la oportunidad para poder desarrollar el tema. No me compete a mí, sin embargo debo dejar en claro una vez más que siempre seré una luchadora frontal contra cualquier derecho que se quiera violentar contra las mujeres, lo cual se está reflejando en el trabajo de esta comisión. Así que yo voy a continuar dándole el uso de la palabra a la congresista Montenegro Figueroa. Algunos dicen que la llamaron por teléfono, otros que la presionaron porque ya la bancada había anunciado que pedirían su renuncia. Finalmente, después de haber dicho lo que ustedes acaban de escuchar, Maritza García renunció y esto es lo que contestó a los reporteros a su salida de la comisión. Sin embargo, yo sí puedo decir que me voy renunciando con la frente en alto y por eso es que lo he hecho en esta sesión. No lo he hecho antes porque me gustaba y me gustaría que lo entiendan. O sea, hay diferentes formas de hacer política, pero si mi trabajo y mi error en las palabras que puse en la sesión pasada me llevan a dejar el cargo, soy política y tengo mucho tiempo todavía por delante como para poder tomar alguna otra comisión. Yo agradezco mucho a mis compañeras que me han comprendido y a otras que no han podido comprenderlo porque cada quien tiene su posición política, y agradezco a Dios la oportunidad de haberme brindado de estar al frente de 80 personas a las cuales han sido víctimas y a las cuales les he dado un resultado fabuloso, y agradezco a Dios por esta oportunidad. El final de una historia que comenzó el 4 de octubre, como anunciábamos al inicio del programa,
Y bueno, nosotros nos comunicamos con la congresista Maritza García. Ella en un principio aceptó venir a este programa a detallar un poco más el motivo de su renuncia, a contarnos los entretelones de lo que quiso decir, de qué manera se la había supuestamente malinterpretado. Ella no pudo hacerlo, nos llamó hace más o menos una hora y media a decir que tenía una reunión a las 9 de la noche, que es la hora en que inicia este programa. Se ha comprometido a venir el viernes. Nadie en su sano juicio puede creer que una congresista o que una mujer cualquiera, para decirlo con todas sus letras, podría salir a defender a un agresor, y menos sostener que un agresor es sano. Por eso, la ola de críticas hacia Maritza García. Para todo el mundo había que lapidar a esta mujer, había sacarla de la comisión, y ciertamente sí, cometió una burrada, vamos a decirlo en términos criollos, una burrada al decir lo que dijo. Pero si uno trata de leer más allá de la expresión de la congresista, uno termina planteándose una pregunta quizá más importante. ¿Cómo es posible que haya tremendo lapsus en la mente de una persona que llega a ser congresista del Perú? ¿Y a qué me refiero? Conocimos el fin de semana pasado los casos de la chica de Osma, de la propia Lorena Álvarez, de una reportera de este canal. Periodistas, gente preparada, gente bien formada. No vienen de hogares disfuncionales o están perdidas en la calle, han crecido, no, qué sé yo. Pero son mujeres que han admitido de alguna manera y han sido cómplices en su momento de estas agresiones al no denunciar a tiempo. Gracias a Dios todas lo denunciaron. Pero lo que quiero llegar aquí es que esto revela mucho más de la sociedad que solo la burrada de la congresista Maritza García. Ahí nos quedamos en el facilismo de decir, tírenle piedras a esta mujer, tírenle piedras y que deje la comisión, no sirve para el cargo. Sí, de repente no sirve, pero llega una congresista a expresarse de esta manera y no parece tener clara cuál es la situación. Y si ella no la tiene clara, ¿qué podemos esperar de todas las otras mujeres que hay en el Perú, de repente con menos acceso a la información? Más adelante vamos a continuar con esta reflexión, no quiero robarle a Mauricio Mulder mayor tiempo, pero me parecía importante, Mauricio, contextualizar esto, porque claro, la señora dice y todos, oh, qué burra, bien, vamos a sacarla. Era lógico que iba a dejar la comisión. Lo difícil es tratar de vernos en el espejo. El Congreso, ustedes son los representantes del pueblo. Sin duda. Son los que nos encarnan. Cada burrada o acierto suyo, de alguna manera refleja la sociedad que somos. Nosotros todavía tenemos atavismos seculares de posiciones similares a la congresista García, reflejadas en muchas mujeres, que consideran que la situación de su visión en la que se encuentran es pertinente, es normal, la vieron en sus padres, la vieron en sus abuelos y hasta justificable. Eso cuesta trabajo y sin duda alguna se está avanzando bastante en estos años, pero va a costar el trabajo de por lo menos una generación más de personas que crezcan sabiendo que los derechos de la mujer son derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados de la manera en la que se vulnera bajo este amparo supuesto psicológico o cultural que todavía tenemos en nuestro país. En otros lugares de América Latina incluso he leído algunas estadísticas, son mucho más complicados, países como México, por ejemplo, que tienen enormes problemas en este tipo de cosas y que han tenido condenas severas por parte de Naciones Unidas en este tipo de cuadros. O sea que son luchas pues que hay que dar, son cotidianas, ¿no? Son revoluciones sociales. Así es, las que hay que emprender. Y yo tocaba el caso de Maritza García porque ella se ha comprometido a venir al programa el día viernes. Ella también explicó, me parece que dijo en algún momento que ella misma había sido víctima de algún maltrato o de algún tipo de machismo o de abuso y ojalá cumpla con su palabra y venga el viernes para preguntarle, pero yo volví al caso de Osma y al caso Álvarez, que son los que citamos al comienzo del programa, ¿no? En el caso de Osma, la chica vio cómo su padre golpeaba a su madre, lo vio, y busca un enamorado igual de violento que también seguramente debe haber visto lo mismo en su casa. No es que ella quiera conscientemente un novio matón, pero es algo que vio desde que era una pequeñita y eso lo interiorizó. Y en el caso de Lorena... Y al primer golpe no le pareció importante y siguió con él. Claro, hasta que llega un momento en que no resiste. Y en el caso de Lorena es súper interesante porque hay un momento, yo la he felicitado a Lorena, he hablado con ella a través del teléfono, le he expresado toda mi solidaridad. A mí nunca me gustó Juan Mendoza, no sé por qué, es un sexto sentido que quizá una mujer con más años que ella puede desarrollar mejor. Pero lo cierto es que Lorena en un momento en la entrevista con Mónica Delta dice, yo quería hacerlo feliz.
Y Lorena Álvarez es una chica graduada de la Universidad Católica, periodista, más joven que yo, tendrá, no sé cuántos años tiene Lorena, 30 y tantos años. Si ese pensamiento está interiorizado en una chica así, ¿qué podemos esperar de gente que no tiene las mismas oportunidades? Bueno, por eso te digo, hay para vencer una tara como esta? Son atavismos, es decir, son suerte de cultura, entre comillas, de generación en generación en determinados sectores que llevan a ese punto y que son bastante difíciles de explicar. Yo sumaría el caso también, y yo sé que tú te has expresado también, en la violencia verbal que ocurre alrededor de la sátira, que ha estado también muy totalmente publicado, de acuerdo, sí, con esos insultos directos, y que todos los insultos son para decirle a la mujer o puta o ignorante, siempre. Esos son los tipos de insultos, ¿no es cierto? Y entonces eso francamente también tiene que acabar. La violencia no solo es física, es verbal también. Y tiene que haber, sin duda alguna, un mecanismo en el que se sancione ese tipo de conductas, porque si no, la impunidad va a dejar... Y el cambio, si me permite, para terminar esta breve introducción, el cambio creo que va a venir de nosotros, de ustedes, los televidentes, bueno, de ustedes desde el Parlamento, pero de la sociedad civil. Ayer en el caso de Raffo León analizaba con Aníbal Quiroga y veíamos que la figura legal no era, digamos, esto no constituía un delito, pero que el mayor castigo quizá para Raffo León y para la China Tudela por expresarse de la forma grosera y ofensiva en que se han expresado, aludiendo a personas perfectamente identificables, debía venir de la propia sociedad civil, de colectivos tipo Ni Una Menos, de las redes sociales, donde ya hay un espacio para que el ciudadano común y corriente se exprese, que eso era, que no se trata aquí de coaccionar a los medios. Los medios, como no, deben autorregularse. Ni tampoco establecer el criterio de que como la víctima en este caso es de tal partido, de tal... bueno, ya no importa, ahí sí vale y en este caso no vale, porque eso también es una visión absolutamente discriminadora de las cosas. Completamente, ¿no? De acuerdo. Así que yo creo que este tema da para mucho más y reitero, las puertas del programa están abiertas. Maritza, la esperamos el viernes y ahora vamos al tema de fondo con Mauricio Müller, que es el tema de la Comisión Lavallato. La Comisión Lavallato ha decidido no insistir más en el pedido al presidente de la República para que declare. Hoy el diario El Comercio ha publicado un artículo sumamente interesante sobre todo lo que dijo el presidente de la República a la Comisión Lavallato del anterior Congreso, a la Comisión Pari, respecto a su participación en estas obras, su participación en la concesión de la carretera interoceánica. Mauricio Müller es miembro de la comisión y creo que han concluido, me parece que lo que he dicho es correcto, que no se va a insistir más en citar al presidente o visitarlo en Palacio. Sí, pues, hay una propuesta de que debatamos en la próxima sesión si le enviamos un pliego escrito, que la está haciendo Gino Costa. Yo me opondría a eso, porque eso sería aceptar que entonces ahora las personas a las que les vamos a citar, y no como acusados de nada, sino como testigos, nos pongan las condiciones en las que ellos tienen que rendir su manifestación. El caso publicado hoy día demuestra que el tema de la carretera interoceánica tuvo una participación protagónica de Pedro Pablo Kuczynski, y es por esa razón que se le está citando, porque lo ha mencionado René Cornejo, Lodomiro Sánchez, Carlos Ferrero, todos los que estuvieron ahí, como que era la persona que tuvo mayor protagonismo para que en 18 minutos, y a pesar de una objeción específica de la Contraloría General de la República, se le entregara a Odebrecht la interoceánica. Pero ahí hay un tema que mucha gente se ha olvidado. Eso lo que se le preguntó en la Comisión Pari es lo que sabíamos en ese momento. Han transcurrido ya, ¿cuánto? Año y medio más o menos desde esa presentación, y hay elementos nuevos. Y uno de los elementos nuevos, lo publicó Hildebrand y lo publicó La República, es una cadena de pagos que se hace para la empresa First Capital, que es la empresa de Pedro Pablo Kuczynski en Miami, con su socio chileno Gerardo Sepúlveda, en la que recibieron $323.000 en 17 pagos distintos por servicios que son los servicios particulares de las actividades que ha tenido Pedro Pablo Kuczynski. Él se dedicaba a tener empresas que juntan capitales de distintos bancos para prestárselos a empresas que necesitan esos capitales, a cambio de que les den directorio, les pagan. Es un trabajo, es su trabajo. Y es una actividad absolutamente ilegal. Entonces ellos ponen, pero allí ellos han levantado fondos hasta por $500 millones para Odebrecht. Y esos pagos venían de Odebrecht a el Banco Bacovia, donde está la cuenta de Pedro Pablo Kuczynski. Eso salió publicado. Entonces, yo creo que el temor del presidente de la República, y estoy mencionándolo por su nombre y no como presidente, pero ¿por qué? Porque es actuación de cuando no era presidente, es que se concrete la denuncia que hizo la procuradora Katherine Ampuero. Ella formuló una denuncia por este tema ante el Poder Judicial y la votaron.
Y ese es el temor que tiene Pedro Pablo Kuczynski, que se le pregunte sobre esas cosas, que son adicionales a las vinculaciones con el tema de la interoceánica. Ahora, ya acá, en este resumen, hay bastante información para formularle preguntas. Así es decir, es. a partir de esas respuestas hay mucho por Se puede escudriñar. colegir mucho más. Por ejemplo, la presencia de una empresa que también él tiene, que se llama Ternium, que es del grupo Techint, y que es el que proveía los tubos del gasoducto, que también es otra de las obras que estamos investigando. O sea, interoceánica, gasoducto, se concatenan por eso en Odebrecht y son preguntas que hay que hacerle. A lo mejor tiene la mejor respuesta del mundo porque es un hombre experto, ha estado en casi todos los directorios de los grandes bancos en el mundo, y punto cerrado. Pero de ahí a decir, no voy a contestar, entonces da la impresión de que no quiere aclarar esta situación y por lo tanto porque no tiene cómo aclararla y da la impresión de que es culpable. Esa es mi conclusión. Todo aquel, y sobre todo si es político, a quien se le pregunta algo y dice no lo voy a contestar, es porque no tiene la respuesta o porque sabe que la respuesta lo va a incriminar. Él se ha escudado en esta reunión previa, en esta comisión que asistió a Palacio de Gobierno, donde él dice que hubo un maltrato por parte de los congresistas. Pero eso es falso. El congresista Becerril ha pedido que esto se haga público, porque se grabó aquella conversación, aquel interrogatorio. ¿Esto se va a hacer público o todavía? ¿Cuál es el trámite en el Congreso? Se puede hacer público de la noche a la mañana, porque no tenía la reserva declarada, sino que simplemente no se grabó porque estábamos en Palacio de Gobierno y no había prensa. Ahora, si se quiere hacer el trámite, simplemente la comisión vota y se levanta la comisión de fiscalización. No se le hizo un solo insulto. Y esa reunión fue para ver el tema del señor Moreno, que era el primer caso de corrupción que tenía, o sea, y del cual él se desmarcó rapidito. Que es el asesor en salud, que estaba... Así es, que lo agarraron en unos audios diciendo que el ministro va a ser acá, ahora nos vamos a hacer ricos, esto es un tesoro, una mina de oro y no sé qué. Esa investigación era una investigación que tenía que merecer del presidente de todas maneras una respuesta. ¿Dónde estuvo el insulto? A él no se le ha insultado en ningún momento. Solamente hubo una levantada de voz que hizo Pedro Pablo Kuczynski cuando cuando Becerril le preguntó, diciéndole, fulano dice tal cosa que usted, y entonces, no, eso no se lo voy a permitir. No soy yo el que lo ha dicho, dice fulano. No había entendido bien la pregunta y por eso se calmó después, ¿no? Hasta se rió. Después nunca hubo en ningún momento ninguna ofensa ni nada parecido. Entonces, yo creo que él está buscando pretextos para no responder sobre temas en los que... ¿Y va a ser necesario? ¿Tienen una decisión tomada sobre dar a conocer públicamente estas imágenes, esta grabación? Sí, claro. Bueno, la Comisión Lavallato no tiene que ver este tema, sino la Comisión de Fiscalización. Correcto. Y en la Comisión de Fiscalización se ha planteado de que lo votemos. Hoy día no se realizó porque estábamos en otro tipo de cosas, pero que votemos el levantamiento de esa reserva. Nada más, es todo lo que se tiene que hacer. Y eso se va a dar a conocer. Esto lo hacen de cara a que la ciudadanía sea testigo de lo que sucedió estrictamente ese día. Y que no se le insultó al presidente y que nunca más, además se le insultaría. A nadie se le insulta. Ahora, han habido casos de exceso en interrogatorios, sin duda. Eso yo lo puedo aceptar en algunos parlamentarios que han sido demasiado pertinaces. Pero de ahí a que se insulte a una persona, y además con insultos espantosos, como se dice, yo la verdad es que estoy muy sorprendido. Claro, habló de circo y habló de que él no sometería la investidura presidencial a un circo de esa categoría. Y claro, hay algo importante también que señalar, que el presidente habla de un determinado grupo. Eso no quiere decir que si un grupo parlamentario lo trató mal, otro grupo parlamentario vaya a repetir la actuación. Sí, claro, sobre todo si ese otro grupo no lo trató mal. No, son pretextos. Es evidente que ahí hay cosas que contestar. Su socio chileno, Gerardo Sepúlveda, es un hombre que también estamos pensando citarlo. Él es el único no familiar que estuvo en el balcón de la transmisión de mando en el Congreso de la República. Ahí están las fotografías, está la señora, están los hijos, los nietos, el yerno y el señor Gerardo Sepúlveda. Incluso hay una imagen de televisión, yo las tengo acá, todas las imágenes. Ahora, ¿y cuál es la vinculación o de qué se puede acusar al señor Sepúlveda? Sepúlveda sigue siendo el que maneja las empresas que están domiciliadas en Miami, que se dedican a este tema de recojo de fondos, de las cuales Pedro Pablo Kuczynski se ha separado, pero en el terreno formal, porque se las ha trasladado a empresas o a razones sociales que siguen siendo de él, o a sus familiares. Ahora, ¿son estas empresas las que prestaron servicios a Odebrecht? Sí, son las empresas, una que se llama First Capital, otra que se llama Ternium, y... la información tú pones Gerardo Sepúlveda, ahí creo que tienes, en tu celular, lo pones en Google y vas a encontrar toda la información. Vas a encontrar toda la información. Pero no todo el que contrató o el que prestó servicios a por supuesto Odebrecht que no. es corrupto. No, ¿vale? Pero por ejemplo, el Consejo de la Prensa recibió $220.000 de Odebrecht. Se le llamó, dijeron que era para un premio, que lo gestionaron, etcétera.
Ahí está. La señora Ana María Romero, que era ministra y además presidenta de la ONG del señor Alejandro Toledo, el Centro Global para no sé qué, dijo que fue a donde Odebrecht a pedirle $50.000 que se lo dieron como aporte a su ONG. Ya, pues, o sea, son datos que tomamos en cuenta y que no nos han llevado directamente a suponer que es un tema de corrupción. Entonces, por lo menos que respondan en el ámbito en el que se maneja dinero con Odebrecht o que se vende con Odebrecht, porque era una empresa legal y que tenía y compraba y vendía, y después todo aclarado y vayas a su casa. Pero por negarse a contestar es evidentemente entonces ya un símbolo de que puede haber algo ahí que se va a escarbar y va a reventar, y entonces el presidente no quiere caer en eso. Ahora, no estamos investigando al presidente justamente porque la empresa suya haya prestado servicios a Odebrecht. De eso no se trata. Él está más bien cuestionado por su papel dentro del gobierno de Alejandro Toledo. Sí, como ministro de Economía, como presidente de Proinversión. Ese es el origen de las menciones que él ha tenido de parte de otros funcionarios en el seno de la comisión. Pero cuando uno lo cita en el marco de una investigación global en donde estos temas también intervienen. Claro. Sin duda alguna. Y esos van a servir para las repreguntas, porque uno trata de armar el rompecabezas así. Pero yo quisiera desarrollar, a partir de este resumen que tenemos, la participación de Pedro Pablo Kuczynski durante el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Él deslinda, entiendo en la Comisión PARI, de esta famosa ley 28670, que era una ley que beneficiaba directamente, era una ley con nombre propio, y promovida por el oficialismo, por un congresista oficialista, ¿no? En la comisión permanente, se vota sin debate. Que es Gilberto Díaz. Es una ley de las llamadas declarativas, pero que contenía en el artículo 2, artículo 3, unas trampitas, ¿no? No se aplica el inciso 4 del punto 3 de la ley, decreto supremo no sé cuántos, etcétera. Y entonces, sin debate y sin nada, plum, a vaso alzado y siga para adelante. O sea, estaba discutiendo un tema. El presidente del Congreso dijo, un ratito que vamos a votar este tema, se votó y después se siguió discutiendo el tema anterior. Fue una especie de paréntesis que se hizo de tantos que suceden en el Parlamento, sobre todo de esas leyes que comienzan, declárese necesidad pública, y uno la ley dice, bueno, ya estos son declarativas. Claro, la respuesta es que se valen de esa ley para decir, ajá, el Congreso declara de necesidad pública, ergo, exonérese de SNIP a toda la interoceánica. Por favor, esa no era la intención. De mayor fiscalización o de requisitos, en fin, a ver, el SNIP lo que hace es verificar los antecedentes, escudriñar, hacer una radiografía completa de la empresa contratada. Exactamente, porque como son los que van a soltar la plata, lo que quieren es que el expediente esté completo. Claro. Y tenga su informe técnico establecido, tenga ya la participación clara y sobre todo, que fue uno de los temas que estuvo ahí presente, que no esté objetado por la Contraloría. La Contraloría envió una carta diciendo, oiga, usted no puede firmar con Odebrecht porque Odebrecht tiene juicios con el Estado peruano. Y claro, en el plazo de 18 minutos, el estudio Monroy alcanza un estudio diciendo, no es la misma empresa. Esta empresa se llama Odebrecht Constructora. Y esta otra que está postulando y que ustedes tienen ahí es Odebrecht Construtora. Le faltaba la C porque está en portugués. Es otra empresa. Así que dele para adelante. Ah, perfecto, dijeron todos. Acá está el estudio en 18 minutos. Firmen. Ceremonia. En la ceremonia estuvo Alejandro Toledo, Popi Olivera, Jorge Barata, todos ahí felices dándose la mano. Y ya está. Y es una obra que la han estado valorando en casi $2.000 millones. El presidente Kuczynski es un hombre que habla mucho de promover la inversión. Él cree realmente en que tienen los capitales privados en sus manos el motor de la economía. Digamos que por ese lado podría haber una buena intención. Lo que llama la atención es que cuando se le pregunta sobre esta ley, por ejemplo, él dice, la ley, como ya hemos dicho, fue una iniciativa del Congreso, como bien lo demuestra el número de la iniciativa que termina con CR, o sea, Congreso de la República. El que habla no tuvo nada que ver con esa ley, refirió al ser consultado, pero él firma esa ley. Claro, no solo eso, sino que fue una propuesta. En realidad la ley recoge un clamor ciudadano. Hacer la carretera, todo el mundo lo pedía. En Puno había amparos, en el Cusco también. Y lo que incluso reclamaban era que pasara por su ciudad porque no estaba en el primer trazo. O sea, es muy fácil despertar el ansia de la población por un tema, sin duda alguna. Entonces, en función de eso se declara necesidad pública. Eso no significa que tú tengas que festinar trámites para hacerlo rápido e inaugurarlo dentro de tu gobierno porque te quedaban nada menos que 13 meses, que fue la orden que dio Alejandro Toledo. Y si a pesar de todo eso tú dices, bueno, eso parece sospechoso, ya con lo que sabemos después, que Alejandro Toledo cobró $20 millones por eso, claro, entonces se cierra el círculo. Hoy, porque en este momento el escenario ya tenía información sobre Toledo y los 20 millones. No lo teníamos. Claro, eso es lo interesante.
interesante, que estamos en dos escenarios y que por eso es importante la palabra del presidente Claro, para aclarar entonces cuando uno esto se pone a ahora. pensar, ¿por qué razón le metieron tanta fuerza? ¿Porque tenían ganas de hacer la carretera y querían No, era porque iban a cobrar la coima. Eso recién lo sabemos ahora, pero en ese momento todavía no teníamos la respuesta. Todo ya ya el círculo se cerró, porque es evidente de que al final de armar todo este tinglado del estudio Monroy, de la ley que se presenta, de apurar el trámite, de exonerar de SNIP, etcétera, facilitó que le dieran a Odebrecht esta obra y a partir de eso los 20 palos pues salieron. Esa es la verdad. Ahora, no existe ninguna prueba, por si acaso, y lo decimos así de claro, que diga que el señor Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Perú, ha cobrado algún dinero sucio proveniente de la corrupción. No existe ninguna prueba, pero sí es interesante porque él dice incluso que él apoyaría esa ley. Entonces, si en el marco de esta buena voluntad de tecnócrata, promotor de las inversiones privadas, él no se arrepiente de haber firmado todas estas leyes facilitadoras, haría mucho bien que sostuviera esa posición una vez más, Claro. con la información que conocemos hoy, que ha llegado de Brasil, que sigue apareciendo en España y demás. Pero evidentemente, porque va a tener él como una persona que promueve las inversiones y otros que las promovemos, porque sin inversiones no hay riqueza y sin riqueza no hay eliminación de la pobreza. Es que hay que hacerle entender a la población a partir de estos temas que no todos los que vienen a invertir son choros que coimean. Seguramente gran parte sí, seguramente gran parte no. Pero es evidente que necesitamos esos capitales y lo que hay que hacer es evitar que necesiten coimear para poder obtener una obra, que se invente una obra para que justamente se le pague al funcionario. Pero es claro de que las políticas de inversión pueden traer estos riesgos. Ahora, cuando el funcionario ve que la empresa tiene un comportamiento de esta índole, el funcionario es el primero en tener que denunciarlo, aunque se caiga la obra y haya protestas por todas partes. Pero es claro de que estas empresas brasileñas, además, sí venían con un marco mucho más complicado de camuflaje de su acción. En primer lugar, quien las traía era Lula. Y es muy difícil a un país tan enorme como Brasil, que es limítrofe de casi todos los países de América Latina, decir, no, Brasil no quiero. O sea, su presencia es importante porque permite que se genere pues mecanismos de desarrollo. Entonces Lula venía con OAS, venía con Odebrecht, venía con Camargo y Correa, con Galbao Ingeniería, los presentaba y decía, acá están más empresas para hacer obras, ¿no? Y entonces, claro, entraban. Y entraban rompiendo manos y por eso es que se quedaban con todo. Eso es lo que nosotros vamos a tener que revisar en forma clara. Aunque las políticas de inversión vayan a sufrir un cierto menoscabo, no queda otra. Pero tampoco podemos cerrar las puertas a las inversiones extranjeras, porque si no, ¿cómo se genera la riqueza? Claro, también hay un viaje, ¿no? Un viaje que hace Pedro Pablo Kuczynski y el que tiene que firmar finalmente el dispositivo, este decreto supremo, que exonera a la cartera interoceánica de la Ese es un tema, por ejemplo, que él debería responder. ¿Por qué viajó? Claro, viaja y es el ministro de Educación, que no tiene nada que ver con una carretera, el que finalmente firma esta exoneración. El señor Sota Nadal, que dijo en la comisión que a él lo llamaron y le dijeron, por si acaso hay un tema del despacho de economía y que se presentó el funcionario de economía para que firmara. Y que hasta el momento en que lo llamaron para que firmara, él no sabía que le habían encargado el ministerio a él. Pero bueno, y que lo firmó y que le pareció bien y él defiende su firma en ese tema y que le parece que no hubo ninguna irregularidad. Pero por lo general no es el Ministerio de Educación el que se encarga de reemplazar al ministro de Economía. Se lo dan a un ministerio mucho más afín. Qué raro que el Ministerio de Educación tenga que firmar un tema de un contrato de una obra de carretero. Dicen llamado el Ministro de Transportes en todo caso, ¿no? Eso es lo raro. Y que justo se vaya 2 días antes y regrese 2 días después como para decir, por si acaso yo no la firmé. Esa es una manera bien criolla de zafar un poquito, ¿no? La responsabilidad. ¿Sospechosa? Sin duda. Por eso es que lo primero que se le pregunta es eso. Y claro, él dice, no, yo tenía que hacer. Él nunca dijo para qué había viajado. Los viajes se inventan. Cuando uno es funcionario hace que cualquier ministro de cualquier país lo llame para conversar. No, tuvo una reunión bilateral con ministro fulano. Pero no había una necesidad. Y que en ese momento la obra más importante con la que el señor Toledo quería pasar a la historia, diciendo yo hice la interoceánica, etcétera, se firme justo por el ministro de Educación. No, pues eso tampoco somos tan tontos como para chuparnos el dedo, ¿no? Sobre todo viniendo de un tecnócrata, de una persona que justamente pareciera que más bien no conoce de política, pero muchísimo sí de tecnicismos. Y se le hace firmar al menos tecnócrata de los ministros, que es el de Educación. Claro. Entonces, él mismo sabe,
el propio Pedro Pablo Kuczynski conocía perfectamente la relevancia, los expedientes, la necesidad de exonerar a esta obra, los montos, en fin, me imagino que tenía toda la información en la cabeza. Ah, sí, claro, interiorizada. no, él lo tenía perfectamente establecido. Entonces, si le reclamamos por el manejo político, también le podemos reclamar con mayor razón por el manejo técnico de esto. Y técnicamente... Con mayor razón. Claro, con mayor razón, Así manejo es. técnico, y técnicamente, pues aquí hubo varios puntos cuestionables, por lo menos en el proceso. Sin duda alguna. ¿Qué va a pasar ahora con la comisión? Sin Bueno, el vamos a tener que testimonio seguir del presidente? trabajando sin su testimonio cuando vayamos a elaborar las conclusiones del tema de la carretera interoceánica. Haremos constar que la falta de respuesta a las hipótesis que se están manejando sobre su responsabilidad llevará a confirmar esas hipótesis y a considerar que sí tiene una responsabilidad. Ahora, esa responsabilidad, siendo él jefe de Estado, no la va a tener que, digamos, que cumplir. Otra cosa será ya cuando venza su mandato, no sé lo que pasará. Pero es evidente de que, no siendo él pasible de una acusación, debería estar tranquilo y venir o recibir a la comisión para responder lo que le corresponde. Es un tema grave, el tema de la corrupción de los brasileños. Ahora, el congresista Becerril habla de una acusación constitucional cuando termina el mandato. Eso Bueno, es si él quiere totalmente... hacerla ya es su problema, porque Ok, cualquier persona pero la puede eso hacer. es, digamos, cabe, es viable, se Bueno, puede hacer, no se puede la hacer. Constitución dice que hay que prestar, toda persona debe prestar colaboración con las comisiones investigadoras. La ley, que es el reglamento del Congreso, obliga a los funcionarios a prestar colaboración. Y la Constitución dice que el primer deber del presidente de la República es cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, si él no quiere hacer cumplir una ley en el sentido de darle la capacidad de investigación a una comisión investigadora, alguien en el año 2001 puede decir ha cometido una infracción constitucional, que tú sabes que no es una sanción penal, ¿no? Es, digamos, de carácter político. Y yo no sé pues ya qué pasará con el Congreso del 2021, quiénes serán ahí los congresistas que determinarán si procede o no procede. Al margen de todo lo que hemos expuesto, ¿hay alguna información adicional que comprometa al presidente Kuczynski, aparte de lo que me ha contado de las empresas, de los servicios, de su papel como funcionario del Estado en ese momento? Bueno, específicamente de esta información van a salir otras más, porque es claro que estas empresas que se dedican a recoger fondos de bancos y depositarlos en distintas empresas constructoras no puede haberse hecho solamente con una sola empresa, que es Odebrecht. La pista que estamos siguiendo es las demás empresas brasileñas y de otra nacionalidad que han sido beneficiadas con créditos bancarios gestionadas por Latin American Investment Corporation, que es el gran conglomerado que tiene Pedro Pablo Kuczynski en Miami con su socio Sepúlveda, y que van a distintos bancos norteamericanos. Estos bancos le prestan a ellos y ellos a su vez le dan a las empresas. Entonces, estamos siguiendo varias pistas porque hay personas que mencionan que sí, que la presencia de esta empresa, del señor Kuczynski, ha estado casi en la gran mayoría de las grandes inversiones que han habido. ¿Cree que participó de algún acto de corrupción, Pedro Pablo Kuczynski? Yo no podría adelantar un punto de vista como ese, porque ¿Hay no solo como miembro de la comisión... que a usted le indican que podría darse ese escenario? Yo diría que lo que hay son sospechas, como dice ahora el pleno casatorio, ¿no? Hay sospechas, porque estas cosas, si no se contestan, lo que hacen es acentuar y fortalecer la sospecha. Claro, porque y hay dos convertir maneras. una sospecha probable en una sospecha mucho más fuerte, ¿no? Claro, porque el otro escenario, uno es el que directamente uno participe de esto, ¿no? Y que se jale el hilo de la madeja y que se llegue a comprobar que uno en efecto fue sujeto activo de un acto de corrupción. Lo otro también es hacerse de la vista gorda. Sí, claro, o sea, por omisión, y es también punible el hacerse la vista gorda y dejar que este tema pase, es también punible. El funcionario público está en la obligación de impedir algo si es que conoce que Y en ocurre. este caso, digamos, descartado el primer escenario, ¿cabría responsabilidad política en Pedro Pablo Kuczynski como titular del Ministerio y de Proinversión? Si en se ese determina la comisión de un ilícito, Sí. sin duda una responsabilidad política. La responsabilidad política ya sería simplemente en términos históricos, porque ya la responsabilidad política como tal se paga cuando la persona es funcionario y tiene que renunciar y tiene que salir del cargo y someterse a una investigación. O cuando se le inhabilita también. Entonces, esa es la acusación constitucional previa que se tendría que hacer en el año 21, en cuyo caso, si se termina de hacer y se llega a la conclusión de que sí hubo una infracción constitucional, ahí se le inhabilita y es una sanción política. Así está. Ahora, vamos a otro tema, antes de que el tiempo nos gane. Las facultades que está pidiendo el gabinete de Mercedes Arauz. En un momento dijo que no se le iba a otorgar estas facultades legislativas, pero salieron dos miembros de la misma bancada aprista a decir que no era un acuerdo de bancada. ¿Es un acuerdo de bancada o no es un acuerdo de bancada?
Vamos a ir un poco más allá. Es un acuerdo del partido, tomado en un plenario. Yo hablé como presidente de la Comisión Política del Partido Aprista Peruano, del APRA, que tomó la decisión de ser un partido de oposición democrática al gobierno y que por lo tanto ningún miembro del partido iba a participar en cargo de confianza, ni tampoco nosotros le íbamos a dar nueva confianza para que legislara, porque ya se le había dado bastante. Entonces eso fue lo que yo exterioricé. Efectivamente no había habido una reunión de la célula, pero la célula es un órgano partidario. Lo que va a haber es una reunión en la que yo voy a comunicar en mi condición de presidente de la Comisión Política ese acuerdo y los compañeros lo debatirán y entonces tomaremos ahí una decisión. ¿Y usted no está de acuerdo en ningún caso? Yo no estoy de acuerdo porque... En ningún caso, seguridad, digamos... Ya se les dio facultades, no ha cambiado el gobierno, recién ha pasado 1 año y medio y ya están otra vez pidiendo facultades cuando las facultades que se les dio la vez pasada fueron amplias. El tema de la reconstrucción... Ya se les ha dado, tienen decretos legislativos para el tema de la reconstrucción, tienen para el tema de seguridad ciudadana, tienen para el tema de relanzamiento económico, tienen para el tema de destrabar la administración pública. ¿Y por qué cree que no las han usado? Porque no tenían la menor idea de cómo hacerlo. Recuerda tú que se les dio 90 días y el primer decreto legislativo salió el día 80. O sea, estuvieron así, recién estaban empezando a hacerlo, no tenían un programa de gobierno preestablecido. Y el que vuelvan a pedir facultades revela que doblemente que ese programa no lo tenían, porque han podido ponerlo todo en el primer paquete y ahora resulta que ni siquiera eso les sirvió y otra vez necesitan más. Están improvisando, están simplemente ensayando a ver qué cosa hacen, no tienen un norte, no tienen un camino, no necesitan facultades. Bueno, yo digo, ¿no si por último hay una ley respecto a esta nueva era Arauz, entonces? No, sí, pero yo creo que Mercedes Arauz, siendo congresista, puede traer los proyectos que crea y los podemos debatir. No, pero hablo de ella como jefa del gabinete. No Está lo bien. siento optimista en ese sentido. Es de que ella como justamente parte del el hecho de Ejecutivo pedir facultades me da cierto temor. Yo sí le doy los parabienes, hemos votado a favor de su investidura, como se llama, ¿no? De la confianza, y creemos que le va a dar mejor impulso. Ahora, bien raro que obtiene el voto de confianza y se ha ido a no sé dónde, un viaje privado, y tiene una semana que no aparece y no hay nadie no hay nadie que hable en nombre del gobierno, porque el señor Kuczynski no habla, la primera ministra no está. ¿Quién habla en nombre del gobierno en estos últimos 15 días? Nadie, ¿no? Esto está como un páramo. Bueno, es bueno que regrese, asuma el cargo y empiece a conducir. Y dentro de eso tiene múltiples, o sea, millones de cosas que hacer para que encima quiera otra vez un espacio de otra vez legislar. No me parece, yo creo que ya se les ha dado suficiente y creo que el Congreso de la República ha mostrado pues su voluntad de querer apoyarla. Ella es congresista, ella conoce el talante del Congreso, puede presentar los proyectos de ley que quiera. Si hay uno medular fundamental, lo sacamos en un solo día. Pero pedir facultades de nuevo a mí ¿Se va a poder a pesar de la oposición fujimorista? Bueno, más bien del fujimorismo, es que no he escuchado expresión como la mía, ¿no? Yo creo que soy el único que estoy diciendo el pedido de facultades lo que hace es responder a esta mayoría parlamentaria que en el momento el gobierno dice no les permite operar. Sí, claro. Bueno, pero esa misma mayoría le ha dado facultades la vez anterior. Pero en esta oportunidad, más bien a los fujimoristas los noto dubitativos. Creo que el único que está hablando en contra de las facultades he sido yo. Si ellos seguramente piensan de que van a caer mal, de que otra vez quieren contemporizar y de quieren dar las facultades, allá ellos, pero mi punto de vista es que no se necesita. Hablábamos al inicio, reflexionábamos en varias cosas, ¿no? Me dice Carlos Paredes, que es asesor de prensa de la jefa del gabinete, que Mercedes Arauz hoy estuvo en el Consejo ministros, sí, que ya está aquí, está aclarando, solo estuvo fuera el fin de semana, dice, hoy incluso recibió el Señor de los Milagros en Palacio. O sea, peor, estuvo fuera solo el fin de semana, ¿y por qué no habló toda la semana pasada? O sea, estaba en Lima y no dijo nada, no sale a hablar. Es importante que los primeros ministros hablen a nombre del gobierno, sobre todo cuando tenemos un presidente que cuando habla siempre comete un error, diríamos, gramatical, ¿no? O léxico. En cualquier caso ya está, y además le recuerdo a Carlos que tiene el compromiso, además la invitación pendiente de tener a Mecha Arauz en este espacio también. Ahora, hablábamos nosotros de la importancia de empoderar a la mujer peruana, de que teníamos una serie de taras ahí, hablábamos de que la prensa... detrás de la sátira o de la caricatura inocente, ¿no? Detrás de esa figura de refugio tampoco puede excederse en los términos. A mí particularmente, y eso es una opinión personal, no me gusta para nada la manera en que Rafa León se ha expresado o aludido a las congresistas fujimoristas. A mí me resulta ofensivo. Entiendo que no es un delito, que no se le puede sancionar penalmente, pero sí creo que a veces la condena social puede ser mucho más fuerte. Sin duda. Creo que esa y no puede solo ser contra mucho mujeres. más fuerte. Porque la ofensa que hace contra el presidente del Congreso por tener una discapacidad notoria,
también a mí me parece que, o sea, no solamente un sector vulnerable es el sector de la mujer, sino también el de los discapacitados. ¿Cómo se va a burlar de una persona? El que no ha leído, el que no sabe de qué estamos hablando, revise la revista Caretas, la columna de la China Tudela. Nosotros hemos tratado ayer el tema. Ahora, eso tampoco es pretexto para que el presidente del Congreso hable pues de boicotear al medio, de anunciar que la campaña para que es los una opinión en todo auspiciadores caso que no financien al medio. El señor León es bastante grandecito y responsable para asumir las consecuencias. Bueno, pues ya ocurrió, ¿no? Porque creo que el auspiciador que tenía ya salió. Pero ¿no? es una decisión del auspiciador, claro, digamos. ellos, no debería estar condicionado o ejercer desde la presidencia del Congreso de la República, sí, no señor debería. Galarreta, una presión que tiene que ver con temas comerciales. Pero cuando hemos visto, por ejemplo, que en el caso de Philip Butters también lo sacaron y además a todos los auspiciadores los presionaron para que retiraran sus auspicios, o sea, da la impresión de como que ya se está convirtiendo en una costumbre, ¿no? Eso es malo también, hay que dejar que eso se resuelva por su propio medio, y el propio medio es con la libertad que existe, no hay otra fórmula, a veces la libertad puede dar espacio para eso, pero es al final el ciudadano el que decida. No me gusta cambio de canal, ese es mi derecho fundamental. Y además ahora está el aparatito acá, las redes, está Twitter, está Facebook, ustedes pueden hablar, opinar, escribir a los medios de comunicación y nosotros ya leer sus comentarios. Así es. A propósito de eso, yo no quería cerrar la entrevista sin preguntarle por esto que tampoco me ha parecido correcto, esta serie, yo no sé si usted lo ha tomado así, insultos a través de Twitter de parte del exministro del Interior, Daniel Urresti. Ah, bueno, la verdad es que... Porque ayer me decían, oye, has leído, has visto la bronca entre Mulder y Urresti. Pero es que ya no es una persona normal, pues, o sea, es un hombre que está tan desesperado por la imputación que tiene grave de violación de derechos humanos y violación en... ¿Se ha sentido ofendido por lo que ha escrito él en Twitter? Y todo el tiempo agrede, ataca, y claro, nos ataca a nosotros porque él considera que si ataca al APRA y al fujimorismo, los caviares lo van a respaldar a la hora que le venga una sentencia de 25 años. Insulta de una manera artera y soez. Entonces, claro, yo le dije, oye, tú estás hablando de que Alan García amenaza a periodistas por un tema de Malta, ¿no? Y tú, con ese tremendo rabo de paja del asesinato de Hugo Bustillos, que tiene 6 testigos que lo han sindicado, 6 testigos, claro, 3 de ellos se han ido a una notaría, han dicho que ya no dijeron lo que dijeron y se han desaparecido. ¿No te parece muy parecido al tema de Madrid? No, claro, pero luego llegó a ser ofensivo. Le pregunto por un tuit en particular, que a usted me insulta, pues, ¿no? Lo insultó, ¿usted sintió que va a a tomar alguna medida, responderle, no? ¿O no le da importancia? Por favor, el señor está a punto de que lo metan preso 25 años, ¿yo qué medida voy a tomar? Porque entonces sí le puedo mostrar el Twitter. ¿El tuit? Mira, yo lo tengo bloqueado después de eso, así que yo no lo he leído. Si hay un... No, yo sí quisiera mostrarlo, bueno, por eso le digo, si le molesta no lo pongo, porque bueno, no se trata de incomodarlo. Pero si no le molesta, lo pongo porque yo creo que no podemos descender a ese nivel de discusión. Ah, bueno, por eso. O sea, a eso voy, la reflexión y el hilo conductor que le hemos querido dar al programa de hoy y a este programa en general, es que tenemos que elevar el nivel de debate. Tenemos que ser tolerantes. No podemos tener un Congreso donde la gente se dice la vela verde de una a otra. Sí, eso claro, no está bien. En función de ese criterio, entonces, preferiría que no lo difunda porque sería multiplicarlo. Entonces, pues. Switcher, no pongan ese Twitter. A mí en particular, los seguidores del señor Urresti sabrán a qué me estoy refiriendo. A mí en particular sí me pareció ofensivo. Creo que si alguien que ocupa o ha ocupado un cargo público o alguien que tiene una presencia en un medio de comunicación no se porta a la altura de la responsabilidad que le han dado, pues entonces está de más y está contribuyendo al salvajismo en el que estamos viviendo últimamente. Así que le hacía esa pregunta para cerrar la entrevista, pero le agradezco mucho la tolerancia, el tiempo que nos ofrece siempre y suerte con las investigaciones. Por favor, manténganos al tanto. Claro que sí, Mavi. Ha sido Mauricio Mulder. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en 2017, no sin antes decirles que Maritza García se ha comunicado con nosotros también a través del mensaje y el viernes está aquí para ofrecer su punto de vista respecto a la situación y a lo que dijo y no dijo y a su renuncia a la Comisión de la Mujer. Regresamos.